WIAC 740 presenta Delvis Grisel y compañía. A esta edición de Delvis Grisel y compañía. Se acabaron las vacaciones. Ustedes han oído eso que dice, sido tan triste cuando se acaba. Bueno, ya estamos aquí, pero estamos aquí con la mejor voluntad, con el mejor ahínco, con los mejores deseos de seguir adelante y seguir llevándole a ustedes programas que realmente les despierten las curiosidades y el deseo de seguir adelante en esta lucha tan grande que lleva nuestro país, porque caramba, que muchos retos tenemos de frente. Durante mis vacaciones, yo estuve reflexionando mucho sobre el rumbo que tomamos como país y cómo crece la criminalidad y la crueldad en nuestro entorno. Todo eso y varias películas que vi en mis días libres me llevaron a pensar que es necesario conversar sobre el tema del bien y el mal. Ustedes se preguntarán ¿por qué? Bueno, pues bien, creo que tenemos un asunto importante que mirar y es nuestra responsabilidad en todo lo que pasa. Creemos que el bien y el mal son absolutos, o sea, o eres bueno o eres malo, y no es así. El bien y el mal coexisten, y coexisten en cada uno de nosotros, dentro de nosotros, no en el aire, dentro de nosotros. Alguien muy bueno puede ser muy malo en algún momento y alguien muy malo puede ser muy bueno en cualquier momento. La vida está hecha de contrastes, por eso coexisten en nosotros. ¿Cómo entenderíamos la noche si no existiera el día? ¿Cómo sabríamos lo que es calor si no existiera el frío? Asimismo, ¿cómo sabríamos lo que es el mal si no existiera el bien y viceversa? El caso es que bien y mal nos habitan y de qué lado estar es una decisión que tomamos cada minuto de nuestra vida. Por eso somos responsables de nuestro rumbo. Vivimos en culturas que no promueven la introspección ni el desarrollo del conocimiento de quiénes somos y por qué. Además, la llegada del Internet y las redes sociales han contribuido grandemente desde mi punto de vista a que nos alejemos cada día más de la posibilidad de conocernos íntimamente. Ya no vivimos en este planeta, nos hemos mudado al espacio. En el espacio vivimos de otra forma, pues no tenemos que vernos cara a cara. Desde el teléfono, la tableta o la computadora, en el cuarto o en el carro o en el patio, estamos solitos y no nos preguntamos muchas cosas. Así poco a poco, pero en grande, hemos perdido el respeto a la vida. Cada vez somos más escasos de empatía, nos crece la crueldad, la corrupción, somos indiferentes a las crisis que vive el planeta. ¿Estamos perdidos? ¿No hay vuelta atrás? ¿Eso es malo o es bueno? ¿Es blanco, negro o gris? Es importante plantearnos cómo nos acercamos al bien y al mal. ¿Qué tenemos que hacer para conocernos mejor, para entender esta dualidad, para hacernos responsables de cada decisión? Es un tema complejo y por eso yo estoy armada de un tremendo panel en la mañana de hoy a quienes les lanzo estas interrogantes de entrada, aparte de las que ya mencioné, para abrir, vamos a decir, estoy sirviendo la mesa para esta conversación. ¿Cómo definimos lo malo? ¿Cómo definimos lo bueno? ¿Qué rol juega en nuestro desarrollo como seres humanos el bien y el mal? ¿Qué nos deja lo bueno? ¿Qué nos deja lo malo? ¿Es posible un balance? ¿Es posible erradicar el mal? ¿Es eso posible? ¿Cómo se impacta el uno al otro? De eso converso hoy con este maravilloso panel. Está conmigo en el estudio y le doy muchas gracias y muchas bienvenidas a mi queridísima Mirelsa Modesti. Buenos días, Mirelsa. Buenos días, Delvis Grisel. Encantada de estar aquí contigo hoy y con el público que nos escucha. Muy bien. En la vía telefónica tengo al psicoanalista Alfredo Carrasquillo. Buenos días, Alfredo. Saludos, buenos días, un gusto estar con ustedes. Saludos a ambas. Seguro que sí. Y desde Miami nos acompaña por primera vez y que enhorabuena sea
la psicóloga Sheila Rodríguez, a quien le doy la cordial bienvenida a este programa. Buenos días, Sheila. Buenos días a todas las personas presentes y a ti. Gracias por la invitación a este junte tan interesante. Mira, Sheila, ya que es tu primera vez y no es la primera vez de Alfredo ni la primera vez de Mirelsa, quiero tener una deferencia contigo y que seas tú quien inicie la conversación. Okay. Wow. Bueno, la reflexión que haces es bien profunda, ¿verdad? Y nunca, yo digo que esa reflexión nunca pasa de moda. ¿Te acuerdas cuando nos formábamos, ¿verdad? En la universidad, que leíamos los trabajos de filósofos y reflexionaban precisamente sobre el bien, sobre el mal? Uh-huh. Yo me recuerdo que yo era bien jovencita cuando por primera vez leí el trabajo de Thomas Hobbes, uh-huh, y él tenía esta frase en latín que era homo homini lupus. El ser humano, el hombre, es un lobo para el hombre. O sea, que eso te daba a entender, ¿verdad? Esa mirada de esa capacidad destructiva que puede tener el ser humano hacia el otro y hacia el entorno, ¿verdad? Porque también tenemos que incluir el ambiente. Sin embargo, o sea, nada, como que lo que quiero traer es que el bien y el mal nos ha ocupado desde que tenemos este conciencia histórico. Uh-huh. Y es relativo y ha sido definido de manera contextual, ¿verdad? De acuerdo a cómo el sistema moral se ha configurado en las diferentes sociedades, y hay una responsabilidad en cómo mantener esas fuerzas en un balance, y se trata de un acercamiento ético hacia uno mismo y hacia los demás. O sea, que esa es como que mi punta de lanza a la conversación, que obviamente vamos a ir desmenuzando esto a través de la misma. Interesantísimo, porque venía más o menos pensando en esa misma línea, ¿verdad? Desde Platón hasta nuestros días, pasando, qué sé yo, por San Agustín, por ejemplo, que veía el mal como la ausencia de bien. Uh-huh. Y entonces, pues, y en el aspecto práctico, ya más pragmático del asunto, ¿verdad? ¿Qué es realmente el mal? Como dijiste, es tan subjetivo a veces como que algo malo para una persona puede ser bueno para otra. Entonces, pues, tendríamos que diferenciar, ¿verdad? El mal desde la voluntad, ¿verdad? Desde la voluntad de hacer algo a sabiendas, ¿verdad? La conducta que conlleva el pleno conocimiento de lo que se hace, de la consecuencia de lo que se hace, de lo que se le causa al otro, ¿verdad? Esa mirada del otro, y esa falta, ¿verdad? Mencionaste también el asunto de la empatía, que para muchas personas creen que empatía es uno sentir lo que siente el otro, y empatía es un proceso de identificarse, y no requiere sentir lo que siente el otro, sino requiere tomar plena conciencia de lo que siente el otro e identificarnos con ese otro desde la humanidad. Así que ni siquiera requerimos que una persona sienta lo que siente el otro. Pero ¿por qué te lo traigo? Porque es importantísimo, porque vamos a ver y entraremos en más detalles sobre eso, pero mucho, ¿verdad? De este mal que tanto te ha, ¿verdad? Que captó tu atención en el sentido de que reflexionaste durante este tiempo sobre muchos de los males, porque hay algunos males que son naturales, ¿verdad? Uh-huh. Naturales, quiero decir, de la naturaleza. Y hay como el huracán María, por ejemplo. Correcto, y hay otros males que realmente son, como digo yo, causados por otra persona, ya sea a sabiendas o simplemente porque no le importe, por esa falta de capacidad de empatía. Así es que sí, definitivamente necesitaríamos no una hora, muchas horas, para poder hablar de la coexistencia, de esa dualidad bien y mal, y cómo en el aspecto pragmático nos afecta en el día a día a todos. Uh-huh. Alfredo. Cuando conversamos de este tema, siempre recuerdo a un pensador español todavía vivo, José Antonio Marina, que en un libro, creo que era en Ética para Náufragos, decía una frase que me encanta y que sintetiza esto que estamos conversando, creo que muy bien. Y él decía: no nos olvidemos que los seres humanos somos capaces de hacer música de cámara,
pero también la cámara de gas. Sí. Los seres humanos somos capaces de crear belleza, pero también somos la única especie capaz de nuestra propia destrucción, ¿no? En la cadena alimenticia los animales pues se dan salsa y se comen unos a otros, pero nunca vemos un tigre metiéndole 40 tiros a otro tigre. Eso lo hacemos los seres humanos. Esa capacidad destructiva es nuestra. Así que yo diría, más que plantearlo en términos del bien y el mal, que nos lanza al terreno ese complejo de la ética moral que a mí me da un poco urticaria, yo diría más bien la conversación de que los seres humanos somos capaces de crear, pero también de destruirnos, de destruir a otros, y que, como decías al inicio, toca hacernos cargo, toca asumir responsabilidad por lo que nos lance a la creación y no tanto lo que nos lance a la destrucción, que es todo un desafío inmenso. Definitivo. Sheila. Yo pienso que me gusta mucho, ¿verdad? Esa invitación a reconocer, ¿verdad? Que esas posibilidades, como tú arrancaste diciendo, habitan en uno, ¿verdad? Y que uno hace de una manera responsable para asegurarnos tener vidas dignas. Y cuando digo asegurarnos, me refiero a lo que tiene que ver con uno y su vida, pero también el aporte que uno hace a la vida de otras personas. En Latinoamérica hay una práctica que a mí me gusta mucho, que se le conoce como la ética del buen vivir, y es una filosofía social que básicamente lo que plantea es qué es lo que tenemos que hacer para llevar una vida en armonía con uno mismo y con los otros y con el entorno, ¿verdad? Entonces apunta a un proceso de ser sensibles, a un proceso de ser responsables, y que todos tenemos algo, ese granito de arena que tenemos que poner en mantener el sistema de vida, ¿verdad?, en nuestro planeta. Y a veces cuando pues uno se satura, ¿verdad?, con todas estas malas noticias y con todas estas cosas, este caos, ¿verdad?, que puede caracterizar nuestro contexto, es importante mirar a otros lados y ver qué cosas otra gente y otras comunidades están haciendo para, en situaciones que a veces son bien complicadas, salir adelante, ¿verdad? Y poder pues poner en acción eso que sería la práctica del buen vivir. Tú sabes que yo creo que una cosa que nosotros hemos perdido, yo mencioné al principio la pérdida del respeto a la vida como un gran valor. Yo creo que eso es algo que nos está atacando mucho a nosotros aquí en Puerto Rico, y yo no sé de qué manera nosotros podemos traer de nuevo a la mesa la importancia del respeto a la vida, de que la vida es sagrada y que hay maneras de tú resolver conflictos con otras personas y no necesariamente asesinándolos, ¿no? Y otra cosa es la pérdida de confianza. La pérdida de confianza es una cosa que se ha acrecentado muchísimo. Ya nadie confía en nadie. Y cuando tú no puedes confiar en otra persona, eso es desastroso. Estás perdido. Yo he dicho aquí en otras ocasiones que yo creo que si una aportación hizo mi madre a mi vida, fue muy temprano, que me dio una lección, pero me la sembró como un carimbo. Ella me dijo, te voy a decir una cosa. No mientas, porque la mentira tiene que ver con la confianza. Y entonces, si las demás personas, porque tú mientes, no pueden confiar en ti, tú estarás perdida. Siempre estarás perdida si tú pierdes la confianza de los demás. Y yo creo que en ese momento, que fue muy, muy temprano en mi vida, mi mamá me enseñó la importancia de que la gente confíe en ti, porque eso lleva a que tú también confíes en los otros. O sea, ser una persona confiable es algo que nosotros debemos asumir como un bien. Yo diría que eso es parte de un bien, asumir la responsabilidad de ser una persona de confianza, en la cual se pueda confiar. Mirelsa, sé que tienes que decir algo, pero me tengo que ir a una pausa. Tan pronto regresemos, voy contigo de inmediato. No se vaya nadie, regresamos en breve. No se retire. En breve regresamos con más de
de Elvis Grisel y compañía. A los 16 morí en un accidente de auto. A los 54 me convertí en abuelo. A los 31 fundé mi propio negocio. A los 43 le di la vuelta al mundo. A los 29 fui padre por primera vez. Cuando donas tus órganos, vives más allá de tu vida. Lifelink de Puerto Rico. Regístrate como donante en donavidapuertorico.org. Tu tiempo es valioso y yo no te hago perder la mañana. Aquí en Sin Tapujos Repensando a Puerto Rico te damos las entrevistas, la información que necesitas saber para comenzar tu mañana bien informado. Todos los días de 6 a 9 de la mañana por WIAC 740. Sin tapujos, con la mejor manera de llevar la noticia. Por esta tu emisora, WIAC 740. No importa cómo vaya tu día, WIAC 740 te acompaña con la programación que tú prefieres. Al mediodía llega el licenciado Francisco González en Hablando Claro y luego a la 1 de la tarde en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto con análisis investigativo de la noticia del día. Bienvenidos a su programa de Blanco y Negro con Sandra. WIAC 740, arropando a Puerto Rico. Y ahora regresamos con más de Elvis Grisel y compañía. Estamos de regreso en Elvis Grisel y compañía. Mira, Elsa, nos quedamos contigo, que te dejé ahí, que no te dejé hablar, pero ahora. Es que te escuchaba hablar de esa lección tan importante, ¿verdad?, que recibiste de tu mamá. Y no podía evitar pensar que definitivamente una de las cosas que está sucediéndonos es que necesitamos educación cívica, que es que mi mamá me contaba que había una materia de educación cívica cuando ella estaba en la escuela. Yo no tuve, por ejemplo, yo no recuerdo haber tenido eso. Sí, ciencias sociales y sí, en las clases de sociales se hablaba de unas cosas, pero esa educación, ¿verdad?, de civismo, esa educación de solidaridad de comunidad, eso y el asumir responsabilidad. Una de las cosas que yo creo que ahora mismo hace tan difícil, ¿verdad?, que ciertos mensajes pasen, es que la tecnología, que es tan maravillosa y que nos ha permitido, ¿verdad?, el comunicarnos tan efectivamente en unos aspectos, pero a nivel global. Claro, pero esa misma tecnología también nos ha creado como un déficit de atención generalizado, donde la gente pues no se profundiza en nada, todo se queda en la superficie y no se profundiza, o sea, entonces y es un poco como yo creo, Mirelsa, cómo hemos asumido esa tecnología, porque la tecnología es la tecnología y nosotros estamos haciendo uso de esa tecnología posiblemente de muchas formas inadecuadas, ¿no? Claro, pero pues la proliferación, por ejemplo, de redes sociales en las que los mensajes son cortitos, en las que, como hablábamos tú y yo antes de entrar, ¿verdad?, al programa, las personas a veces se escudan detrás hasta de un nombre a lo mejor que no es el de ellos, o aún si utilizan su nombre, el no tener que dar cara, ¿verdad?, y ver la reacción de la otra persona, y vemos cómo, ¿verdad?, la violencia que corre en los comentarios, esa falta de empatía, esa falta hasta de respeto. En los periódicos, por ejemplo, las columnas de los periódicos, los comentarios de la gente en la parte de abajo. A veces son bárbaros. Y vemos esa, ¿verdad?, esa agresividad tan grande, que se ha normalizado esa violencia y la vemos, ¿verdad?, como algo completamente natural y normal, y ya nos hemos acostumbrado tanto a ella que ha dejado de asombrarnos, ha dejado de indignarnos, ha dejado de movernos, y es muy peligroso eso. Alfredo. Sí, yo creo que ustedes están, según avanzamos en esta conversación, apuntando a los desafíos de la convivencia en estos tiempos, ¿no? Esa ética del buen vivir de la que hablaba Sheila, yo creo que conecta también con un tema muy urgente, que es el de la ética de los cuidados, ¿no? Es decir, cómo nos vamos a cuidar unos a otros
y particularmente a los segmentos y las poblaciones más vulnerables después de todo lo que hemos aprendido en este periodo de pandemia, ¿verdad? Pero justamente en un contexto donde hay tanta desconfianza, donde somos tan poco creíbles unos para otros, donde vemos al otro como un enemigo a eliminar y no en todo caso como un adversario con el que es posible dialogar, incluso concertar y por supuesto convivir, pues hace que la violencia en la convivencia se exacerbe, ¿no? Entonces yo creo que el desafío que tenemos de frente como formaciones sociales es cómo logramos reconstruir esa confianza, cómo logramos nutrir o fortalecer el lazo social para que haya otras formas de vivir juntas y juntos, ¿no? Yo creo que ahí tenemos un desafío inmenso, pero siempre creo yo desde el reconocimiento que esa capacidad para la destrucción nos habita a todos y que es, como decías al comienzo, Delvis, una elección cotidiana, una elección ética cotidiana de elegir la ruta creativa y no la destrucción propia ni la del otro, cosa que nunca se logra del todo, pero pues, que debe ser la apuesta continua. Uh-huh. Sheila. Sí, yo me quiero detener en esa frase que dice Alfredo de el otro que es un enemigo al que eliminar, ¿verdad? Yo pienso que a veces no nos damos cuenta del impacto que tiene ese proceso de identificación de un otro que es distinto a uno, ¿verdad? Desafortunadamente en la sociedad se ha establecido, déjame dar para atrás, en las sociedades no todas esas vidas sagradas a las que tú aludías, eso no funciona así, ¿verdad? No todas las vidas valen lo mismo. Yo no estoy diciendo que eso es una práctica terrible, ¿verdad? Pero hay que reconocer que no todas las vidas valen lo mismo y que ese es uno de los desafíos mayúsculos que nosotros tenemos, porque como se nos ha inculcado que ese otro diferente es un ente que de alguna manera se constituye como amenazante y al que hay que eliminar, la gente a veces cuando piensa en eliminación piensa en la literalidad de matar a alguien, pero se olvida de que hay formas de gradualmente aniquilar a un ser humano. Y eso hay unos conceptos en la sociología que uno es la necropolítica, ¿verdad? Es como esos rituales destructivos y mortíferos se instauran a través de las políticas institucionales y las estructuras sociales. Y también hay un concepto que se conoce como la necropraxis, ¿verdad? Que son esas otras formas y esos rituales sociales también de potencial letal, que son más informales y que igualmente son dañinos. Entonces van gradualmente a través de procesos como el estrés crónico, ¿verdad? Esos desafíos de la cotidianidad que sufren unos sectores poblacionales mucho más que otros, o sea, les va cortando la vida a la gente. Entonces, en ese proceso de uno asumir responsabilidad de hacer la parte que a uno le toca, uno tiene que entender cómo se materializa el daño. Y atándolo al asunto de los medios sociales y el rol de la prensa y demás, pues esas son vías idóneas que pueden ser tanto armas letales como espacios con mucho potencial de educación y de transformación, ¿verdad? En la ruta correcta. Uh-huh. De hecho, y en esa misma dirección, ¿verdad? No podemos el ignorar la contribución o a veces lamentablemente no de las religiones, ¿verdad? Isaac Huiqueda decía que él cree firmemente que las religiones que la misión de la religión debe ser contribuir a la convivencia pacífica entre los seres humanos y tenemos que preguntarnos si eso es lo que está sucediendo. Y ahorita otra vez hablábamos a propósito de las religiones, ¿verdad? De que vivimos en una sociedad que cada vez menos nos permite o promueve el que cada persona asuma responsabilidad por sus conductas, sino que se nos da un mandato de comportarnos de X o Y manera. Y entonces, pues en la religión está también
esos otros mandatos, ¿verdad? Y entonces nos tenemos que preguntar hasta qué punto vivimos una espiritualidad construida por nosotros mismos, como se supone, ¿verdad? Como debería ser, asumiendo responsabilidad por nuestra conducta, o seguimos entregados a una espiritualidad construida por un dogma o por un grupo particular con unos mandatos particulares, y si eso va dirigido, ¿verdad?, hacia la convivencia pacífica, que es lo que dice Ikeda, o si realmente nos sigue metiendo en subgrupos, ¿verdad?, en tribus que dificulta el que podamos ver al otro como, ¿verdad?, como parte, como ese sentido de pertenencia de comunidad, porque si esta es mi tribu y estas son mis creencias y tú no crees como yo, pues tú eres de otra tribu, y entonces eso me hace mirarte como un otro lejano, no como un otro con el que yo puedo identificarme, con el que yo puedo solidarizarme. No, y peor aún, cómo funciona el flautista de Amelín, que también es como en estas cosas, y no tan solo, ¿verdad?, porque también sucede en la política, se da en la religión, se da en muchísimas áreas distintas, cómo alguien puede manejar la mentira y llevarse por el medio un montón de seguidores, ¿no?, que no están pensando, que no están internalizando la información, y que crea todo el caos que tenemos, porque si miramos la situación en Estados Unidos, es una situación realmente crítica. Que se les promueve que no pienses. Exactamente, y se promueve que no pienses, que hagas lo que yo te digo y que des como bueno esta información que yo te doy. Alfredo. Pues a mí de verdad me parece que en este momento, con honradísimas excepciones, por supuesto, la mayoría de las religiones y la mayoría de las iglesias y la mayoría de las sectas son absolutos cómplices de esa fragmentación y de esa violencia de la que queremos distanciarnos. Yo creo que lo que estamos viendo, por ejemplo, con el proyecto Dignidad en Puerto Rico, los esfuerzos de exclusión violenta que promueve, lo que hemos visto en la pandemia con el tema de las posiciones de ciertos grupos religiosos, con el tema de la vacunación y el desprecio al cuidado del otro, y bueno, y la historia de la humanidad, la Inquisición como uno de los ejemplos, pero como hoy por hoy muchísimos fundamentalismos y violencias se nutren de creencias y principios religiosos donde otro, por ser diferente o por querer otra cosa, no tienen la misma dignidad humana. Todo eso es terrible, ¿no? Así que yo pensaría que como aquel libro del que Sheila es coautora, hay que empezar a ver la religión como un problema de salud pública, y hay que entender que ahí tenemos grandes desafíos. Con eso no estoy restándole valor a la dimensión espiritual y a los esfuerzos de figuras como el Papa Francisco de proponer otro tipo de ética religiosa, pero ahí tenemos un frente donde se nutren un montón de cosas que justamente agreden de muchos modos y no contribuyen a esa construcción de confianza y esa convivencia de la que estamos hablando. Tengo que hacer una pausa, pero al regreso voy contigo, Sheila. Regresamos en breve, no se vaya nadie. No se retire. En breve regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. Escucha este y todos los miércoles a las 5 de la tarde, Mundo Obrero. Entérate de todo lo que está aconteciendo en el país desde la perspectiva de la clase trabajadora. Mundo Obrero es el programa radial de la Unión General de Trabajadores, un sindicato comprometido con los mejores intereses de los trabajadores y el pueblo puertorriqueño. Entrevistas, noticias, comentarios y lo más importante, la voz de los trabajadores y trabajadoras que van transformando el país. Escucha Mundo Obrero los miércoles a las 5 de la tarde por esta emisora. También puedes seguirnos por Facebook Live.
WIAC 740 te invita a comenzar bien la semana con el análisis más completo de lo que acontece en nuestro país, escuchando Sobre la Mesa. Señores, son las 6:01 de la tarde con 59 Todos los lunes segundos. a las 6 de la tarde con el estilo único de Frances López, con el análisis más completo de lo que acontece en nuestro país, entrevistas, invitados y lo más importante, la voz del pueblo. Recuerda, todos los lunes a las 6 de la tarde, Sobre la Mesa con Frances López, por aquí, por tu favorita, WIAC 740 y su cadena. ¿Qué es lo mejor de la vida para ti? Ay, es que son tantas cosas. Reírme a carcajadas. Comer. Jugar con mis hijos. Chinchorrear full. A mí me gusta cantar. Estar con mi familia. Ver el amanecer. Lo mejor de la vida es poder vivirla. Oye, la vida es chula. Disfrútala. Si alguna vez sientes que no es así, estamos aquí para ti. Llama a la línea Paz de AMSCA al 1-800-981-0023. Disponible 24/7. Nuestro grupo de profesionales te aconsejará. Bueno, operacionalizando, ¿verdad?, que el mal está instaurado en el individuo, pero también está instaurado en la estructura, con la plétora de ejemplos que pues, se han provisto durante esta conversación. Es importante reconocer, ¿verdad?, cómo ese entramado de estructuras sociales en el contexto de nuestra isla, ¿verdad?, pareciera apuntar a un daño bien marcado incluso por la corrupción y por prácticas de violencia y otras estructuras que están colapsadas, como el sistema de salud. Qué cosa más violenta, ¿verdad?, que un sistema de salud que está en una situación, está en cuidado intensivo desde hace muchísimo tiempo. Ese reconocimiento va atado, ¿verdad?, algo que es un tema como que bien quisquilloso, y es la situación y la historia colonial de Puerto Rico. Yo no voy a entrar demasiado ahí, pero sí lo traigo porque, cuando uno analiza la situación de la violencia, tiene que pensar en cuál, vuelvo otra vez a la frase del caldo de cultivo, qué es lo que caracteriza nuestro contexto, ¿verdad?, que nos deja en un lugar de tanta desventaja. Sin embargo, si nos movemos hacia esa ruta constructiva, ¿qué se hace para generar cambio? Tanto a nivel individual como a nivel estructural. Pues yo soy de las que pienso que el cambio empieza por la casa, ¿verdad? Uno reconocer precisamente vamos a llamarle esas energías contradictorias, eso que nos caracteriza, que puede ser una pulsión destructiva, pero también puede ser una pulsión constructiva. ¿Cómo uno maneja eso? Hay múltiples formas de hacerlo, ¿verdad? Aquí hay psicoanalistas, que hay psicólogas, que bien podrían dar varios ejemplos. Pero yo quiero traer un ejemplo concreto de cómo podemos asumir responsabilidad para transformar el asunto estructural pues de una manera bien concreta. Yo traje el elemento de la salud, ¿verdad? Se sabe que, como dije ahorita, que el sistema de salud en Puerto Rico colapsó. Eso era, los estudios que se habían hecho sobre el sistema daban cuenta que en la última década esto ha ido, ¿verdad?, deteriorándose, y el golpe letal lo recibió cuando pasó el huracán María. Entonces, cuando uno piensa en la población de Puerto Rico, que es una población que tiene unas prevalencias altísimas de múltiples condiciones crónicas y de muchísima gente que no estaba siendo atendida durante el caso, pues un grupo de gente se organiza para crear un proyecto que se llama Salud y Acupuntura para el Pueblo, pensando en que la acupuntura, ¿verdad?, tiene un caudal de evidencia de cómo es efectiva para el manejo de ciertas condiciones. Y fue un proyecto que aún sigue vigente, pero que en un momento muy crítico empezó a llenar, ¿verdad?, ese espacio de necesidad de la población puertorriqueña. Entonces, yo traigo esto porque, igual que este ejemplo, hay tantísimos movimientos e iniciativas en Puerto Rico que precisamente lo que tienen, el motor, es un deseo de cambio. Entonces yo entiendo que una invitación que se queda sobre la mesa es cómo nosotros nos podemos involucrar en estas iniciativas para en realidad poner el cascabel al gato y empezar ese proceso de transformación estructural que tanto necesita nuestro país. Alfredo. A mí me parece que lo bueno de que Sheila haya traído el tema de la salud es que en el tema de la salud
creo que convergen las dos dimensiones, los temas estructurales, los temas de política pública, de gestión del sistema de salud, pero también la responsabilidad subjetiva, la responsabilidad individual de cada quien, ¿verdad? Y a mí me gusta mucho cuando Adela Cortina, la filósofa española, habla de la ética de los cuidados, particularmente ahora cuando nos volvemos a un mundo donde los segmentos de mayor edad van a ser mayoritarios. Y cuál va a ser la estructura que vamos a crear y los sistemas sociales que van a atender las necesidades de esta población. Ese es todo un tema con el que hay que trabajar. O sea que sí, hay unos desafíos a nivel estructural de cómo vamos creando las condiciones desde el Estado, desde el sector privado, desde esas iniciativas puntuales que surgen desde la sociedad civil y desde la ONG, para ir creando una sociedad guiada por la ética de los cuidados, pero también verlo desde la responsabilidad de cada quien. Quienes me conocen saben que yo soy gordo, y desde que comenzó la pandemia, los gordos hemos estado en más riesgo que otros segmentos de la población, aun si no tenemos condiciones de salud adicionales a la obesidad. Pues yo no puedo asumir eso como un tema para victimizarme o para pedir concesiones en este proceso, sino asumir responsabilidad para cuidarme más, porque en mi caso la obesidad es autoinfligida, no me la ha impuesto nadie, como lo es cualquier práctica destructiva de cualquier ser humano, y todos tenemos alguna, ¿verdad? Esta expresión boricua tan elocuente pero tan graciosa, hay foque rico, yo creo que resume esa dinámica nuestra humana de que queremos el bienestar pero también gozamos del malestar. Y bebemos más de la cuenta, comemos más de la cuenta, fumamos de la cuenta, trabajamos más de la cuenta, nos generamos estrés crónico, no usamos drogas, nos ponemos neuróticos, nos gritamos, cantidad de cosas que hacemos que no son precisamente conducentes al bienestar. Entonces hay una dimensión de responsabilidad de cada quien individual, de hacernos cargo día a día de esos frentes en los que nos estamos destruyendo de a poquito y que tenemos espacio para hacer cambios y abogar por aquellas cosas que son más estructurales y que tienen que ir generando una ética de los cuidados a nivel de nuestra sociedad y de otras sociedades en las que convivimos. Fíjate, Alfredo, también que esa misma ética del cuidado presupone el que yo te cuide a ti también. O sea, que en lugar de juzgarte y decir, pues Alfredo se lo busca porque Alfredo tiene una gordura autoinfligida, como tú dices, yo me cuido y te cuido, porque si tenemos el sentido de comunidad y tenemos el sentido de solidaridad y de comunidad, tenemos que cuidarnos y cuidar a nuestros viejos, por ejemplo, a nuestros más vulnerables. El importante, ¿verdad?, que asumamos esa responsabilidad, no yo responsabilidad por la conducta del otro, pero sí yo la responsabilidad de hacer lo que me toca para yo no causar daño al otro. En esto de la pandemia hemos visto, ¿verdad?, en la controversia esta de las vacunas, de si me vacuno o no me vacuno, y tú oyes que dicen eso es una decisión personal. No es una decisión personal, porque es una decisión de salud pública. Y no puedo no puedo ponerme en las gringolas y mirar en lo individual, desde lo individual solamente, sino ver que mi conducta tiene el potencial de afectar a otras personas y tengo entonces, a lo mejor acabo tomando la misma decisión, pero tengo que traer a la ecuación cómo mi conducta puede afectar al otro. Si decido hacer algo porque en el balance de las cosas, ¿verdad?, y cada persona tiene su situación muy particular que no me toca juzgar a mí, pero que haya estado en la ecuación esa parte, o sea, cómo mi conducta no solamente me afecta a mí, sino tiene el potencial de afectar al otro. Con el asunto de la obesidad podríamos poner el ejemplo de Jennifer González y cómo ella ha sido sometida al escarnio con el asunto de las donas, porque correcto, ha sido obesa, ¿no? Es fuerte. Yo quería comentar algo sobre la ética del cuidado, que me parece que, ¿sabes? Tenemos un desafío ahí bien importante con el cambio demográfico de nuestra población, pero en ese proceso tenemos que también pensar en cómo lo vamos a redefinir, porque las mujeres hemos sido históricamente asfixiadas por el cuidado del otro.
Así que eso es hablando, ¿verdad?, de todos estos elementos de la estructura, de cómo entran en juego, hay un asunto ahí bien peliagudo, ¿verdad?, que tenemos que tomar en cuenta. Y entonces yo pienso que lo que se queda sobre la mesa, que ya estamos terminando, entiendo yo, es cómo creamos nuevas rutinas de autocuidarnos y de cuidar al otro, ¿verdad?, de cara a eso que Alfredo muy bien trae. Bueno, yo pienso que cuidar al otro es, o sea, desde yo asumir mi responsabilidad para no causar daño y para ayudar en la medida de la necesidad del otro, no de la mía. Porque a veces establezco yo cuál es la necesidad del otro y lo primero que tengo es que averiguar cuál es la verdadera necesidad de ese otro y de qué manera yo puedo o no puedo, y tengo que, ¿verdad?, entenderlo, pues contribuir a cuidar a ese otro desde y para su eso necesidad. están las preguntas, ¿qué tú necesitas? ¿Cómo puedo hacer que tú seas feliz hoy? ¿Cómo te ayudo? Y entonces tú muestras disposición, pero realmente quien toma la decisión es la otra persona. Otro, correcto. Yo tomo decisión sobre mi conducta y permito que el otro tome decisión sobre la suya. Exacto. Si los dos tenemos la ética de cuidado, si los dos miramos desde la ética del cuidado, la decisión que vamos a tomar es personal, pero tomando en cuenta a ese otro. Alfredo, me quedan 2 minutos, son tuyos. No, muy rápidamente decir que sí, totalmente de acuerdo. Hay una variable de género que hay que atender en este tema de la ética de los cuidados, y lo relato con una anécdota que valido con unas estadísticas. En mi trabajo como coach, yo trabajo todo el tiempo con líderes y lideresas, y a lo largo de la pandemia, sesiones cotidianas a través de las plataformas de internet. Nunca un ejecutivo hombre fue interrumpido en su sesión conmigo por un hijo o una hija. En el 90% de los casos de ejecutivas hubo interrupciones de los hijos y de las hijas. Y no porque los ejecutivos no tengan hijos, es porque se naturaliza la idea de que quien tiene que cuidar de los niños o asistir en la educación es la mujer. Eso no puede ser, eso tiene que transformarse. Y los datos estadísticos que empezamos a recibir es que son muchas más las mujeres las que han renunciado en medio de la pandemia que los hombres, porque el desafío de la conciliación es dramático. La ética de los cuidados que tenemos que construir es una ética en la que todas y todos asumamos responsabilidad por nuestro cuidado, pero por el cuidado de los demás, sin pretender asignar responsabilidades a un género por encima del otro. Ahí hay un desafío grandísimo. Bueno, desde acá. Sí, muchísimas gracias a ustedes tres. Yo creo que esto es una conversación que se ha iniciado. Aquí se nos ha terminado el tiempo, pero no la conversación. Así que tendremos que seguirla más adelante. Estoy profundamente agradecida de ustedes tres que hayan sacado de su tan ocupado tiempo para compartir conmigo esta mañana. Y a ustedes, amigos y amigas, encantada de estar nuevamente de regreso aquí en vivo en la estación de radio. Espero que tengan un día maravilloso. Les agradezco su sintonía. Que tengan un día maravilloso y sobre todo lleno de mucha paz. Buen día, hasta mañana.